Hay un tipo de desgaste que no grita, pero corroe por dentro. Comienza en las pequeñas frustraciones del día a día, en las decisiones que parecían correctas, pero trajeron resultados amargos. El sujeto que un día creía estar en control comienza a darse cuenta de que la buena intención no es suficiente, que el carácter, por sí solo, no protege de la manipulación, la traición o la indiferencia del mundo real. Con el tiempo, el silencio se vuelve más frecuente que el impulso. Las reacciones disminuyen, las ganas de argumentar desaparecen. No es madurez, es agotamiento. La conciencia de que, por más que intentes hacer las cosas de la manera correcta, algo siempre parece escaparse. La vida real, con sus juegos y sus sombras, no sigue las mismas reglas que te enseñaron. Muchos aprenden esto demasiado tarde, después de ver sus esfuerzos ignorados, sus concesiones despreciadas y su dignidad confundida con debilidad. Ser ético, correcto y justo debería ser el camino hacia la victoria. ¿Pero qué hacer cuando todo eso se convierte en una carga? ¿Cuando la nobleza parece ser solo una manera sofisticada de ser tomado por tonto? En ese punto, algunos hombres empiezan a preguntarse en silencio si el error no fue confiar demasiado, ceder demasiado, creer demasiado. No lo dicen en voz alta, pero algo dentro de ellos sabe que fueron usados, probados, descartados. Y entonces surge el dilema: seguir manteniendo los valores que te volvieron vulnerable o aprender, de una vez por todas, cómo funciona realmente el mundo. Maquiavelo fue uno de los pocos que tuvo el coraje de decir lo que a nadie le gusta oír. No escribió para los moralistas, escribió para los que querían sobrevivir al caos. Y sus lecciones, aunque incómodas, ofrecen más lucidez que muchos discursos sobre honor y rectitud. Este vídeo no te dirá qué es lo correcto o lo incorrecto. Te mostrará, con la brutalidad que el tema exige, la diferencia entre el hombre que entiende las reglas del poder y el que insiste en ser sabio en un mundo que premia la astucia. Porque, al final, la pregunta que queda no es si eres un hombre bueno, sino si solo estás siendo otro tonto funcional en un sistema que te niegas a comprender. Cuando ser bueno te vuelve inofensivo. La mayoría de los hombres fue educada para seguir un código de conducta basado en principios fijos: honestidad, lealtad, respeto, paciencia. Esos valores se repiten desde la infancia como virtudes absolutas, casi como garantías de éxito y reconocimiento. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. Pero el tiempo se encarga de mostrar que, fuera de los libros y los discursos idealistas, el mundo rara vez funciona así. La realidad opera con mecanismos más complejos y, muchas veces, más crueles. Los hombres que siguen ese manual con fe ciega terminan enfrentando un tipo de frustración silenciosa. Hacen todo bien, pero siguen siendo ignorados, superados o traicionados. En el entorno profesional, son pasados por encima por colegas más estratégicos. En las relaciones, terminan siendo vistos como previsibles o débiles. Y, en el fondo, empieza a crecer una duda corrosiva: ¿será que estoy siendo un idiota? Ese conflicto no surge por la maldad del mundo, sino por la ingenuidad de quien no fue preparado para él. Porque ser ético es una virtud. Pero ser ciego a la dinámica del poder, la influencia y las intenciones ocultas es un riesgo. Y ese riesgo, en la vida adulta, tiene consecuencias serias: pérdida de oportunidades, aislamiento emocional, agotamiento interno. Maquiavelo ya decía que los hombres que seguían solo por la moralidad ideal, ignorando los juegos reales de la política y las relaciones humanas, terminan sucumbiendo. La brutalidad del mundo no exige maldad, exige percepción. Y muchos fallan por no saber distinguir cuándo es hora de ser firmes, cuándo es hora de protegerse y cuándo es hora de retroceder. El problema no es ser bueno. El problema es ser bueno sin estrategia. Es actuar con pureza en ambientes que funcionan por interés. Es esperar reconocimiento donde solo existe cálculo. Eso transforma las virtudes en trampas. La amabilidad se vuelve debilidad. La paciencia se vuelve pasividad. Y el sentido de justicia se convierte en una carga que ya nadie respeta. El resultado es previsible: hombres cansados, frustrados, llenos de valores, pero sin voz. Empiezan a sentir que no pertenecen, que siempre están un paso atrás, que hay algo mal en ellos, cuando, en realidad, el error fue haber creído que el mundo premiaría su bondad solo por existir. Esos hombres se vuelven inofensivos. No por falta de fuerza, sino por falta de comprensión de las reglas del juego.
No fueron entrenados para lidiar con la manipulación, la mentira, la competencia. Fueron entrenados para obedecer, para agradar, para ser buenos ejemplos. Y el mundo real, que admira el poder más que la pureza, no sabe qué hacer con ellos, salvo dejarlos de lado. Es en ese punto que muchos enferman. Desarrollan resentimiento, rabia acumulada, apatía. Algunos se vuelven cínicos, otros simplemente se rinden. Pero casi todos guardan en silencio la sensación de injusticia, sin darse cuenta de que no les faltó carácter, les faltó conciencia. La conciencia de que el mundo real exige más que buena intención. Exige lectura del contexto, dominio emocional, capacidad de adaptarse sin perderse. Esa es la habilidad que separa a los que crecen de los que se rompen. No es la bondad lo que te protege. Es la inteligencia estratégica. Y aquí está la paradoja. Cuanto más ético quieras ser, más necesitas entender el juego. Porque solo entiende cómo preservar sus valores quien conoce el entorno donde serán puestos a prueba. Y solo mantiene su integridad quien sabe cuándo decir sí, cuándo decir no, y cuándo decir basta. Este es el punto de partida. Entender por qué tantos hombres están frustrados aún haciendo todo bien. Y por qué seguir así no es noble. Es peligroso. El príncipe invisible, el arte de sobrevivir sin ser destruido. Maquiavelo fue uno de los pocos autores de la historia que tuvo el coraje de describir al ser humano tal como realmente es, y no como nos gustaría que fuera. En lugar de idealizar virtudes, expuso debilidades. En vez de proponer un mundo mejor, enseñó cómo no ser destruido por el mundo que ya existe. Esa honestidad brutal hizo que muchos lo odiaran, pero también lo convirtió en una de las mentes más lúcidas de la historia. Su libro más conocido, El Príncipe, no es un manual de crueldad, como muchos aún creen. Es una guía de supervivencia. En él, Maquiavelo deja claro, el hombre que se guía solo por ideales elevados, sin entender las fuerzas invisibles que mueven las relaciones humanas, como el interés, el miedo, el poder y la manipulación, está condenado a la irrelevancia. Y lo que él llama virtud no tiene relación con la moralidad, sino con percepción, astucia y acción eficaz. Virtud, para Maquiavelo, es la capacidad de actuar con inteligencia estratégica ante las circunstancias. Es la habilidad de usar lo que se tiene, en el momento en que se tiene, de la mejor manera posible. No se trata de ser bueno o malo, sino de ser lúcido, flexible, consciente. Y, sobre todo, de no ser ingenuo. Un hombre puede tener un corazón noble, pero si no sabe cuándo y cómo actuar con firmeza, será aplastado por aquellos que no tienen ese mismo corazón, pero sin más visión. Esa perspectiva es un choque para quien creció creyendo que basta con hacer lo correcto para que las cosas salgan bien. Hombres así son constantemente sorprendidos. Esperan reconocimiento y reciben desprecio. Esperan justicia y reciben manipulación. Esperan reciprocidad y reciben silencio. Y, al final, ni siquiera entienden que salió mal. El error no fue actuar con bondad. El error fue pensar que la bondad, por sí sola, era suficiente. Maquiavelo propone que el hombre completo es aquel que sabe equilibrar dos naturalezas, la del león y la del zorro. El león representa la fuerza, el coraje, la firmeza. El zorro representa la astucia, la lectura de señales, la capacidad de evitar trampas. Uno sin el otro es vulnerable. Solo fuerza es brutalidad ciega. Solo astucia es cobardía disfrazada. Pero juntos, forman el tipo de hombre que Maquiavelo consideraría realmente eficaz. Y aquí está una de las lecciones más incisivas de su filosofía. Parecer bueno, muchas veces, es más útil que ser bueno. Eso no es hipocresía, es sabiduría estratégica. En un mundo donde la apariencia mueve decisiones, quien entiende el valor de la imagen, del lenguaje y del comportamiento, sabe navegar mejor. No porque manipule, sino porque ve. Porque juega con las reglas del mundo real, no con los manuales idealizados. Este concepto no sirve solo para líderes políticos. Sirve para cualquier hombre que quiera dejar de ser utilizado. Sirve para el profesional que ya no quiere ser el último en ser promovido. Para el padre que necesita imponer respeto sin volverse un tirano. Para la pareja que ya no acepta relaciones donde solo él se entrega. Virtud es la competencia de mantenerse entero sin ser aplastado. De proteger lo que es suyo sin perder el alma. En la práctica, eso exige entrenamiento emocional, autocontrol,
Capacidad de leer al otro sin precipitarse. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retroceder y cuándo ser implacable. Los hombres que desarrollan esa inteligencia se vuelven impredecibles y, por eso mismo, respetados. No pierden la ética, pero dominan el terreno donde será puesta a prueba. No se vuelven fríos, pero dejan de ser frágiles. Y ahí es donde muchos fallan. Creen que tienen que elegir entre ser buenos o ser malos. Cuando, en realidad, el verdadero desafío es aprender a ser eficaces, sin venderse, sin perderse, pero también sin sabotearse. El error no está en tener principios. El error está en aplicarlos a ciegas, sin considerar el campo de batalla. Maquiavelo, en el fondo, no te invita a ser cruel. Te invita a ser lúcido. A no esperar que el mundo te trate con justicia solo porque tienes buenas intenciones. A comprender que supervivencia y dignidad no son opuestos. Son hermanas gemelas, pero solo si sabes conducirlas con inteligencia. La virtud no es una fórmula mágica. Es una lente. Una nueva forma de ver las relaciones, los desafíos, los conflictos. Cuando aprendes a ver con esa lente, te das cuenta de que mucho del sufrimiento que viviste no fue por falta de valores, fue por falta de visión. Y esa visión, bien utilizada, te transforma en alguien que no solo sobrevive, sino que domina su propio destino. El peso de despertar demasiado tarde. Pocas cosas duelen tanto como la sensación de haber hecho todo bien, y aún así, haber sido descartado. No hay gritos, no hay peleas, solo el silencio. Un silencio que pesa más que cualquier acusación. Es cuando miras hacia atrás y te das cuenta, no fuiste amado, fuiste usado. No fuiste respetado, fuiste tolerado. Y aunque entregaste lo mejor de ti, fuiste tratado como si fueras fácilmente reemplazable. La mayoría de los hombres no habla de esto. Guardan ese sentimiento en lo más profundo del pecho, transformando el dolor en cansancio, la decepción en sarcasmo, la bondad en apatía. Siguen sonriendo, cumpliendo con sus obligaciones, siendo buenos tipos. Pero por dentro, algo se rompió. Algo que no se repara con frases motivacionales ni con nuevas promesas. Lo que se rompió fue la fe en que basta con ser justo para ser respetado. Maquiavelo entendería ese sentimiento. No lo romantizaría, pero lo explicaría con precisión quirúrgica. Sabía que el mundo no recompensa la pureza, sino la utilidad. Que no respeta intenciones, sino posicionamiento. Escribiría, fríamente: los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. Es decir, lo que la gente percibe es lo que pareces controlar, no lo que sientes en silencio. Es doloroso, pero necesario aceptar. Muchos de los que te rodean no están interesados en tu esencia, están interesados en lo que pueden sacar de ti. Y mientras sigas ofreciendo todo en nombre de la lealtad, la esperanza o la creencia de que serán justos contigo, seguirás siendo vaciado. Poco a poco. Sin escándalo. Y al final, serás tú quien parezca estar equivocado por esperar demasiado. La brutalidad de esta constatación está en darse cuenta de que el problema nunca fue que fueras bueno. El problema es que aprendiste a ser bueno como quien aprende a callar. Como quien aprende a soportar. Como quien acepta que ser ignorado es parte del camino. Pero eso no es bondad. Eso es sumisión disfrazada de ética. Es miedo disfrazado de humildad. Es conformismo disfrazado de madurez. ¿Cuántas veces te obligaste a tragar en seco para no parecer rudo? ¿Cuántas veces dejaste pasar faltas de respeto para no ser llamado difícil? ¿Cuántas veces te traicionaste solo para mantener la paz? ¿Y cuántas de esas veces alguien realmente valoró tu esfuerzo? La respuesta es dura, pero liberadora, pocas o ninguna. Porque el mundo no valora lo predecible, pone a prueba hasta dónde aguantas. Maquiavelo, al proponer que el príncipe debía saber parecer virtuoso, aunque no lo sea, no incentivaba la falsedad, incentivaba el control de la imagen. Porque el respeto comienza donde el otro entiende que tú puedes, en cualquier momento, actuar de otra manera. Que tu paciencia tiene un límite. Que tu bondad no es sumisión. Que no estás en venta. El problema es que muchos hombres confunden firmeza con frialdad. Piensan que, al imponer límites, se volverán personas demasiado duras. Pero lo contrario es lo peligroso, ser tan bueno que nadie más te toma en serio.
Ser tan comprensivo que todos te pasan por encima. Ser tan confiable que se olvidan de respetarte. Eso, sí, es destruirse en nombre de una moral mal interpretada. El verdadero hombre sabio no es el que nunca dice que no. Es el que sabe exactamente cuándo decirlo. El que entiende cuándo es hora de retroceder y cuándo es hora de cortar de raíz. No pierde su empatía, solo aprende a protegerla. Y esa protección comienza por entender que no todos merecen acceso a tu generosidad. Despertar demasiado tarde duele. Pero seguir dormido duele aún más. Y si estás escuchando estas palabras ahora, tal vez esta sea tu oportunidad de despertar antes de que tu vida se convierta en una secuencia de concesiones vacías, de relaciones unilaterales, de frustraciones repetidas. No naciste para ser usado. Naciste para ser completo. Maquiavelo no quería convertir a los hombres en monstruos. Quería liberarlos de las cadenas de la ingenuidad. Sabía que la verdadera nobleza necesita estrategia, y que la integridad solo sobrevive donde existe poder personal. El mundo no te entregará respeto, pero estará obligado a respetarte el día en que dejes de colocarte como alguien que acepta todo. No es tarde. No se trata de vengarse ni de endurecerse. Se trata de volver a ti mismo. De recordar que tienes elección. De que tu dignidad vale más que cualquier aceptación superficial. Y de que la verdadera sabiduría está en saber quién eres, y hasta dónde estás dispuesto a llegar para no volver a perderte. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que, incluso ante todo lo vivido, todavía duda en cambiar. Llevas una fidelidad silenciosa a los valores que aprendiste, no por cobardía, sino por lealtad a una imagen de lo que creías que era ser un hombre bueno. Pero hoy necesito decirte una verdad que quizás nadie ha tenido el valor de mirarte a los ojos y afirmar. Mientras sigas confundiendo bondad con sumisión, seguirás haciéndote daño creyendo que estás haciendo lo correcto. Lo sé, confiaste demasiado, esperaste demasiado, cediste demasiado. Y cuando te diste cuenta, ya no había espacio ni voz. Solo la sensación de que tu dignidad se fue escurriendo, despacio, mientras sonreías intentando mantener la paz. Y yo lo entiendo. Pensaste que ser respetuoso sería suficiente. Que tener paciencia resolvería todo. Que entregarte, sin medida, te haría más humano. Pero el mundo real, lamentablemente, no recompensa eso, lo pone a prueba, presiona, moldea. Y sin darte cuenta, te convertiste en un hombre demasiado accesible, demasiado predecible, demasiado ignorado. La sabiduría que descuidaste era justamente la que podía protegerte. No la que destruye, sino la que observa. La que dice no con firmeza. La que entiende que amar al otro nunca debe costar el abandono de uno mismo. No quiero que te vuelvas frío. Quiero que te vuelvas completo. Quiero que comprendas que el verdadero respeto nace de la combinación entre claridad y límites. Que la dignidad solo es respetada cuando es defendida. Que la bondad, para ser eficaz, necesita venir acompañada de presencia, de poder interno y de postura. Si esta carta te encontró, es porque quizás ya estás listo. Listo para salir de la ilusión de que ser siempre bueno es suficiente. Listo para elegir con conciencia. Para asumir la responsabilidad sobre ti mismo. Y, sobre todo, para dejar de suplicar por aquello que puedes construir con firmeza. Protege tu fuerza. No para dominar al otro, sino para no ser dominado. No te inclines más por miedo a parecer duro. Inclinarte demasiado es lo que te ha partido por dentro. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué vive todavía en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y quizás, tu respuesta sea el primer paso de regreso. Ahora es el momento más importante de este vídeo. El momento de levantar la cabeza. Porque entender el problema es un paso. Emocionarse con el dolor es otro. Pero lo que realmente transforma tu vida es la acción. La decisión de, a partir de ahora, actuar de forma diferente. Y si estás aquí, es porque estás listo. Listo para reconstruir el respeto por ti mismo, paso a paso,
sin perder tu esencia, pero también sin rendirte más a la ingenuidad. Primero, deja de intentar ser comprendido por quien no te escucha. No necesitas justificar tu valor. Quien exige explicaciones para respetarte, nunca te respetará de verdad. El valor se impone con postura, no con súplica. Empieza a practicar el silencio estratégico. Observa quien te trata con reciprocidad y quien solo absorbe tu presencia. Ese simple cambio ya te libera de un enorme peso. Segundo, practica el no con compasión. Decir no no te vuelve alguien frío. Te vuelve alguien completo. Cuando aprendes a rechazar lo que hiere tu paz, proteges lo más valioso que tienes. No necesitas aceptarlo todo, ni estar disponible todo el tiempo. Tienes derecho a preservarte. Y quien realmente te valora lo entenderá, y te admirará aún más por eso. Tercero, establece límites claros con quienes amas. El amor verdadero no exige el sacrificio de tu dignidad. Si necesitas anularte para ser aceptado, eso no es amor, es dependencia disfrazada. Habla, impon límites con respeto, pero con firmeza. Quien quiera caminar contigo, se ajustará. Quien solo quiera aprovecharse, se alejará. Y créeme, ambos resultados son liberadores. Cuarto, reconstruye tu valor lejos de la aprobación ajena. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que vas por el camino correcto. El respeto comienza desde adentro. Comienza a hacer pequeñas promesas a ti mismo y cúmplelas. Despiértate más temprano. Cuida tu cuerpo. Invierte en conocimiento. Habla menos, observa más. Construye la sensación de me respeto, y el mundo no tendrá otra opción que reflejar eso de vuelta. Quinto, cultiva tu presencia. Las personas respetadas no son las más habladoras, ni las más agradables. Son las más conscientes de sí mismas. Cuando entras en un lugar sin necesidad de demostrar nada, cambias la energía del ambiente. Camina con calma. Respira profundo. Mira a los ojos. Sé el tipo de hombre que los demás sienten, no porque impongas miedo, sino porque emanas claridad. Sexto, abandona el papel de salvador. No estás aquí para resolver la vida de todos. Estás aquí para vivir la tuya con verdad. Cada vez que sientas que te estás entregando demasiado para mantener la estabilidad de una relación, pregúntate, ¿estoy haciendo esto por amor o por miedo al rechazo? La respuesta te mostrará dónde te estás traicionando y dónde necesitas recuperar el control. Séptimo, elige tus círculos con inteligencia. El ambiente que te rodea moldea tu visión del mundo. Acércate a quienes te provocan a crecer, a quienes no se aprovechan de tu bondad, a quienes te confrontan con amor y te apoyan con lealtad. No necesitas estar rodeado de mucha gente, necesitas estar rodeado de las personas correctas. Octavo, reescribe tu historia con acción diaria. Tú no eres lo que hicieron contigo. Eres lo que decides hacer con lo que hicieron contigo. Y eso empieza ahora. Un nuevo comportamiento. Una nueva elección. Un nuevo patrón. No esperes el momento ideal. Crea el momento ideal. Comienza pequeño, pero comienza. Tu transformación depende de tu constancia, no de tu prisa. Noveno, transforma tu dolor en autoridad. Todo lo que te rompió puede convertirse en sabiduría. Cada fracaso puede convertirse en base para nuevos límites. Cada humillación puede volverse un punto de inflexión. Cuando aprendes del dolor, te conviertes en alguien imposible de manipular nuevamente. Y eso es poder. Poder real. El que nadie puede quitarte. Décimo y último, perdónate. Por los errores, por las veces que callaste, por las veces que fuiste ingenuo. Hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Ahora sabes más. Ahora ves más. Así que deja de castigarte. La nueva versión de ti solo nace cuando dejas de pelear con lo que fuiste y empiezas a cuidar de lo que estás siendo. La vida no se volverá más fácil, pero tú te volverás más fuerte. Y no por haberte endurecido, sino por haberte aclarado. Por haber entendido finalmente que ser bueno ya no significa ser ingenuo. Y que ser sabio es la mayor forma de protección que puedes ofrecer a tu propia alma. Ahora que viste todo esto, la pregunta que importa es solo una. ¿Estás dispuesto a actuar?
No mañana, no cuando todo sea perfecto, ahora. Porque la sabiduría que transforma no es la que entiendes, es la que aplicas. Viste dónde fallaste, reconociste tu dolor y aprendiste de él. A partir de aquí, la vida te va a poner a prueba. Las viejas situaciones volverán, pero tú ya no serás el mismo. O sí lo serás, si no haces nada con todo lo que escuchaste. Si quieres marcar ese compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios: basta, ahora voy por mí. Y si este vídeo te tocó, si despertó algo que necesitabas oír, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Aquí, cada semana, encontrarás reflexiones que no solo mueven tu mente, sino que fortalecen tu alma. Maquiavelo nos hace pensar: ¿estamos actuando con sabiduría o solo nos estamos engañando? Pero entender si somos hombres sabios o tontos es solo el comienzo. Porque incluso la sabiduría puede fallar cuando el mundo no juega limpio. Y ahí es donde entra una verdad que muchos no tienen el valor de enfrentar. A veces, ser bueno no basta. Existe un secreto, duro pero necesario, que puede cambiarlo todo. Si quieres seguir en este camino y descubrir qué hacer cuando la bondad no es suficiente, te dejo aquí en la pantalla final un vídeo donde hablaremos del secreto de la crueldad necesaria según Maquiavelo. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.